en el Salmo 2, vamos a leer los 12 versículos de ese Salmo. Bendito el Señor. Salmos capítulo 2, versículos 1 en adelante. Gloria al Señor. Amén. Salmo 2 dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Repitamos el 8 todos juntos. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Voy a hablar bajo el tema guerra espiritual en las naciones. Amén. Hay guerra, hermanos, guerra espiritual encarnizada que se ha levantado contra Cristo, contra su pueblo, contra el reino de Dios. Esta guerra no solamente es aquí, no es usted que tiene esa guerra, no es solamente en este lugar, es en las naciones completas, en el mundo entero. Amén. Hay guerra en las naciones. Bendito el Señor. ¿Y sabe usted, hermano, cuál es la prioridad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer, verdad? Nosotros a veces tenemos muchas peticiones y tenemos nuestras metas y nuestras agendas y eso es bueno. Pero nunca puede ir por encima de la agenda de Dios. Amén, de la prioridad de Dios. ¿Cuál es la prioridad de Dios en este tiempo? Usted sabe que el Señor, cuando nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, en Lucas capítulo 11, versículos 1 en adelante, dice que los discípulos le pidieron al Señor que los enseñara a orar, ¿verdad? Es muy importante que un cristiano aprenda a orar. Fíjese, Cristo nunca les enseñó a hacer milagros, ni les enseñó a predicar, no le enseñó otra cosa sino a orar. O sea que lo primero que una persona debe aprender es a orar correctamente. No es aprender palabras escogidas, es aprender cómo acercarse a Dios, amén, y cómo ser eficaz en la oración. Gloria a Jesús. Por eso Jesucristo dijo, cuando oren, oren así. ¿Qué dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que nos enseñó fue que cuando oremos, oremos al Padre. No oremos a ninguna otra persona. Él no dijo oren a María, oren a los santos. Él dijo oren al Padre. Digan, Padre nuestro que estás en los cielos, y todo lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Él es el mediador. Luego dijo, santificado sea tu nombre, enseñándonos que cuando usted se acerca a Dios, adórele. Amén, engrandezca su nombre. No solamente venga y pida, solo interesado, ¿verdad?, en lo que usted quiere, sino que usted también tenga esa comunión con el Padre, lo adore, lo ame, lo bendiga. Gloria al Señor. Y primera petición en el Padre Nuestro, venga tu reino. La prioridad de Dios es el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Amén. Usted sabe que esa es la prioridad de Dios. Y nos enseñó que lo primero que debemos pedir en nuestra oración es que su reino sea establecido. Venga tu reino. Amén. Es lo primero. Cuando oramos debemos interesarnos más en el reino de Dios que en nuestras propias necesidades. Amén. Aunque Él también dijo que podíamos pedir nuestras necesidades, pero en el orden de Dios dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dando a entender que podemos pedir por nuestras necesidades físicas, espirituales, materiales, pero primero el reino de Dios, ¿verdad? Y Cristo dijo en Mateo 6:33, que dijo Jesús, más buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Le había dicho que no se afanen por la comida, por el vestir. Esas cosas Dios las añadirá si nosotros primero ponemos su reino.
Amén. Entonces, ¿cuál es la prioridad de Dios en este tiempo? Establecer el reino de Cristo en la tierra. Hermanos, se acerca el tiempo en que el reino de Cristo se va a establecer visible sobre la tierra. Ahora es un reino espiritual, sí. Y estamos, ¿verdad?, estableciendo ese reino espiritualmente. Que las almas se salven, las vidas vengan al conocimiento del Señor. Pero se va a establecer muy pronto físicamente. Jesucristo reinará sobre toda la tierra, hermanos. Sobre todo el universo. Él es el rey de todas las naciones. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Él es el rey de los reyes y el señor de los señores. Eso significa que Él está por encima de todo rey humano y de todo llamado señor humano. Él es el rey de los reyes y el señor de los señores. Entonces, ¿qué pasa? Pero hay fuerza, hay guerra. El enemigo hace guerra contra el reino de Cristo. Él no quiere que se establezca el reino de Cristo. Satanás sabe que tiene sus días contados, sabe que le queda poco tiempo. Y él se ha levantado en este tiempo con su agenda, con sus emisarios, sus agentes, con todos sus seguidores a estorbar el reino de Cristo. Oiga, miren lo que leímos acá, ¿verdad? Las naciones están en conmoción, hermanos. Hay crisis en las naciones. Las naciones se han levantado contra el Señor. Eso fue lo que leímos en el Salmo 2. El mundo se está precipitando a su final. Este mundo, hermanos, se está acabando. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego, dice la Biblia. Para el día del juicio. Hermano, esto se está acabando. Cristo creará cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia. Y usted y yo tenemos que estar interesados en la agenda de Dios. La iglesia no puede estar enfocada en otras cosas, sino en que el reino de Dios se ha establecido en la tierra. No solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestra nación, en el mundo entero. Amén. En el mundo entero, porque Dios ama al mundo completo. Amén. ¿Qué dice la palabra? De tal manera amó Dios al mundo. No dice que amó solo al pueblo de Israel, a un grupo étnico, a los hispanos, a los americanos. De tal manera amó Dios al mundo. Dios está interesado en el mundo. Amén, no en un grupo especial. Nosotros no somos más especiales que nadie. Toda persona Dios la ama. Amén. De la misma manera que nos ama a cada uno de nosotros. Y Él quiere que su agenda sea establecer el reino de Dios. La prioridad, el reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Este mundo está en conmoción, en caos. Hay grandes cambios. Se están experimentando grandes cambios políticos, económicos, sociales, climáticos, religiosos, hermanos. El mundo está en conmoción, en caos. Las naciones rechazan el gobierno de Dios. El diablo se opone. Fíjese que los versículos que leímos en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se están amotinando, muchedumbres se están levantando contra el nombre del Señor. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Fíjese, ungido es la palabra, lo que significa la palabra Cristo y la palabra Mesías. Mesías en hebreo significa ungido y Cristo en griego significa ungido. Se levantarán los reyes de la tierra contra Jehová, el Padre, y contra su ungido. El nombre de Cristo molesta en la tierra. El nombre de Cristo molesta al diablo y a los demonios, hermanos. Es lo que el diablo más ataca. Satanás tiene fobia al nombre de Cristo. Se ha levantado contra él y contra sus seguidores. Jesucristo mismo dijo que seremos aborrecidos de toda la gente por causa de su nombre. El nombre de Cristo estorba al diablo, le molesta. Él sabe que cuando Cristo es proclamado, hermanos, con autoridad, Él tiene que irse, Él tiene que sujetarse. Es el único que le venció en la cruz del Calvario, lo despojó públicamente, triunfó sobre Él en la cruz. Le ha vencido. Gloria al Señor. Él sabe que está derrotado, pero como Él es padre de mentira, Él le dice a sus seguidores, los satanistas, que ellos van a reinar con Él y que Él es el vencedor. Oiga, ¿qué diablo más mentiroso y más sinvergüenza? Y ellos se lo creen. Él es padre de mentira, pero Cristo es la verdad. Gloria al Señor. Y Cristo siempre cumplió su palabra y demostró ser quien Él dijo que era. Amén. Todo lo que Cristo dijo que iba a hacer, lo hizo. Amén. Todo lo que dijo y seguirá. Amén. Haciendo su palabra, cumpliendo su palabra, porque Él es la verdad. Gloria al Señor. Pero fíjense, se han levantado las naciones de la tierra. Hay conmoción. Oiga, cuánta persecución, hermanos. Estamos en el último tiempo. La persecución siempre ha existido, pero no como ahora. Esto está caótico. Estamos oyendo cómo está el Medio Oriente, la ventana 1040, aún nuestras naciones, la violencia. Hermano, esto está caótico. El mundo está lleno de violencia. Estamos en los días finales.
Gloria al Señor. El espíritu del anticristo ha arropado la tierra. Todo se ha levantado contra Cristo. El espíritu del anticristo ya está sobre la tierra preparando ese gobierno anticristiano que ya opera en muchas naciones. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Y mientras la iglesia esté en la tierra, Satanás tiene que estar limitado. Él no va a operar con libertad porque hay una iglesia que contrarresta las obras del diablo, hermanos, en la cual está Cristo. Decíamos que Cristo ya no está en la tierra físicamente, está en su iglesia. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo, amén. Y el cuerpo tiene que actuar, el cuerpo tiene que caminar, tiene que hacer la voluntad del Señor, porque Cristo no está paralítico. Cristo opera por medio de su iglesia. Y dice que se levantarán los príncipes, los reyes, las personas de autoridad contra Jehová y contra su ungido, y querrán desligarse de él. Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, desliguémonos de Dios, no queremos nada con Dios. El hombre ha querido desligarse de Dios, huir de Dios, y lo ha querido hacer y lo ha hecho y le ha ido malísimo, y después le echa la culpa a Dios de todos sus problemas en lo que él mismo se ha metido por alejarse de Dios. Eso es lo triste. Se desligan de Dios y después, ay, pero ¿por qué si hay un Dios en el cielo hay tanta maldad? Por el mismo hombre que se ha alejado de Dios, y entonces le viene todo lo malo y después se queja. Sacaron a Dios de las escuelas. ¿Cómo están las escuelas, hermano? La violencia que impera en las escuelas, que es indetenible. Sacaron la oración, la Biblia. No se puede mencionar a Dios libremente, pero sí se puede mencionar la brujería, la homosexualidad, otras cosas. Pero a Dios, a Jesucristo no se puede mencionar. Oiga, qué triste. Sacan a Dios del gobierno, de todo, hermanos. Si Dios está afuera, lo único que espera es destrucción, es caos, es violencia, es muerte. El hombre sin Dios no puede vivir. Él cree que puede vivir. Óigame, es absurdo el que cree que puede vivir sin Dios. Absurdo los que se rebelan contra Dios. Y dice que Dios se reirá de ellos. Imagínese. Si usted oye a una persona decir, bueno, de ahora en adelante yo no voy a respirar porque yo no necesito el aire. ¿Qué usted haría si usted oye a una persona decir eso? Usted se ríe. Qué ignorancia, qué necio. Que no va a respirar porque no necesita el aire. Así hay gente diciendo que no necesitan a Dios, desafiando a Dios, hermanos. Hombres que abiertamente han desafiado a Dios. La Biblia dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Qué triste es pensar que podemos burlarnos de Dios y salirnos con la nuestra. Hay tantas personas que hemos oído, ¿verdad?, que quisieron burlarse de Dios, pero los que terminaron mal fueron ellos. Y leí esta mañana acerca de este político brasileño, quizá usted no lo conoce, en los años 1985, este hombre llamado Tancredo Neves, un nombre medio raro, Tancredo Neves en el 1985 dijo, si yo obtengo los 500,000 votos de mi partido que yo necesito para ganar la presidencia de Brasil, ni Dios va a impedir que yo sea presidente. Mire, cuando meten a Dios ahí, decimos, bueno, mijo, te buscaste el problema ya. ¿Qué pasó? Sí, obtuvo los 500,000 votos de su partido. Y fue hecho presidente. Murió un día antes de asumir el cargo. Murió. Le dio una enfermedad misteriosa. Se fue Tancredo Neves. Él fue presidente, no lo ejerció. Porque metió a Dios en el asunto. Tengamos cuidado de desafiar a Dios, hermanos. Nadie puede contra el Señor. Ningún ser humano puede contra Dios. Tengamos cuidado de desafiar al Señor, que es la piedra. Óigame, esa piedra que han desechado los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es la piedra principal, Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y hay de aquel que no los reconozca. Los enemigos del Señor serán puestos bajo sus pies, humillados hasta el polvo, porque Él es el todopoderoso, Él es el grande, el fuerte, el temible. Jehová de los ejércitos es su nombre, el altísimo Dios. Pero las naciones se han levantado contra Dios, hermano. Usted oye lo que está pasando. Aún esta nación, necia, rebelde, soberbia, se levantó contra Dios. Quisieron sacar a Dios de todas las cosas. Hermanos, tenemos que orar mucho, ¿verdad? Mucho, mucho. Óigame, hablamos de oración, pero es que es incansable. O sea, no podemos dejar de orar, porque es que lo que oímos y vemos, hermanos, Dios tenga misericordia. Usted y yo estamos llamados a pelear la guerra, amén, la guerra espiritual a favor de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús, y por esas naciones. Tenemos que pelear esa guerra. Gloria al Señor. Dios cuenta con usted. Usted es su ejército aquí en la tierra, amén. Dios cuenta con usted, cuenta conmigo, con esos soldados dispuestos para la batalla. Ahora, ¿cómo vamos a pelear esta guerra? Esta guerra se pelea en oración. Es una guerra espiritual, se pelea espiritualmente. Hablaba, ¿verdad?, de que la primera
petición en la oración debe ser el reino de Dios, ¿verdad? La iglesia tiene que estar interesada en establecer el reino de Dios en todo lugar, no solamente en una nación, en todo lugar, la tierra completa. Si una iglesia no está involucrada en eso, hermano, no tiene la prioridad de Dios en ella. Gloria al Señor. Fue el Señor quien dijo eso. Busquen primeramente, ¿qué? Mi reino. Fíjese cómo nosotros vamos a establecer ese reino de Dios. No todos estamos llamados a ir allá, pero todos estamos llamados a orar, ¿verdad? A interceder. Fíjese, en Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice que por la fe entendemos que las cosas fueron hechas por la palabra de Dios, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto significa que antes que las cosas físicas sucedan, antes que veamos cambios físicos, tiene que declararse la palabra en el mundo espiritual. Tenemos que declarar palabra de Dios en el mundo espiritual. La iglesia tiene, hermanos, que realmente orar con la palabra. No sé si usted entiende bien, ¿verdad? Cuando se manda a orar. Oímos, hermanos, hay que orar. Pero, ¿cómo oramos eficazmente? Tenemos que orar como ya Dios dijo que oremos. Usted sabe que el Señor nos ha dado muchas peticiones para orar en la palabra. Si conocemos la Biblia, ¿verdad? Vamos a orar conforme a lo que ya Dios dijo. Hay cosas que Dios ha pedido que nosotros oremos. Hay cosas que Dios quiere que se pidan, que ya Él dijo, oren por esto. Y vamos a ver algunas de ellas en cuanto a la obra misionera. Lo primero que el Señor nos envía a orar o nos manda a orar a nosotros como cristianos para hacer guerra espiritual es orar por los gobiernos, amén. Orar por los reyes, por los que están en eminencia. Si usted va conmigo a 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 en adelante, mire qué hermoso está ese pasaje. Ahí nos está dando unas instrucciones, ¿verdad? Dice, Dios usó al apóstol Pablo, pero es el Señor, el Espíritu Santo hablando. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo está diciendo aquí, exhorto ante todo, o sea, lo más importante, lo prioritario, antes de cualquier otra cosa, ante todo, es que se ore. A que se hagan, ¿qué? Rogativas. Rogativas significa algo que se insiste, rogar. Hay gente que dice, ay, pero ¿por qué pedir lo mismo? Bueno, el Señor quiere que se ruegue, ¿verdad? Oremos rogando, insistiendo, oraciones, peticiones y acciones de gracias por quienes, por todos los hombres. Ve que no solamente su familia, ¿verdad? Usted, lo que les rodea, no, todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia. O sea, las personas de autoridad, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea que la iglesia debe orar por la paz del mundo, debe orar que haya paz, amén, que se pueda, que se abran las puertas para el evangelio, que realmente, ¿verdad? Los gobiernos anticristianos sean quitados, ¿verdad? Y vengan gobiernos con temor del Señor, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y oiga lo que dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. A Dios le agrada que la iglesia ore. ¿Quiere usted que Dios se agrade? ¿Quiere usted mantener a Dios contento? Dice que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Me llama la atención aquí que la palabra todos se menciona 4 veces. Todos los hombres, todos los que están en eminencia, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que Jesús se dio en rescate por todos. O sea, ¿cómo quiere Dios que la iglesia piense en el mundo? En todos, no en un grupo específico. Gloria al Señor. Hay iglesias solamente enfocadas en su gente, ¿verdad? No, tenemos que enfocarnos en las almas, en la gente que Dios ama, y Dios ama el mundo completo. Entonces Dios nos manda a orar por los gobiernos, hermanos, por las naciones. Oímos lo que está pasando en estas naciones. Hay que orar. Esos gobiernos anticristianos caigan, que esos gobiernos sean humillados, que Dios los quite, que Dios abra puertas, que se pueda predicar con libertad. Hay gobernantes que se han enseñoreado de naciones, ¿sabe usted eso? Se creen los dueños de las naciones, han esclavizado naciones espiritual y físicamente, de las dos maneras. Uno de ellos es Corea del Norte. Esa nación está secuestrada por Kim Jong. Tenemos a Maduro en Venezuela. Esa nación está secuestrada. Y aunque usted y yo no seamos venezolanos, nos tiene que doler. Y tenemos que orar que esos gobiernos caigan, hermanos. En Cuba, el régimen castrista sigue secuestrando esa nación. Hermano, y nos tiene que doler. ¿Usted me entiende? No solamente hay pobrecitos los hermanos que están allá. Acuérdate de ellos como que tú estás ahí, como que tú vives ahí. Esa es la forma de oración que Dios quiere. Es muy fácil, ay, Dios tenga misericordia. No, Dios quiere que te duela.
Ponte a pensar si tú tienes un hermano en una de esas naciones, pues tú tienes hermanos en Cristo, que están allí padeciendo, son nuestros hermanos de sangre, amén. Nos une la sangre más fuerte y más poderosa, la sangre de Cristo. Entonces nos tienen que doler, amén. También una petición que el Señor nos mandó a hacer por el campo misionero en Lucas 10:2. Él dijo, a la verdad la mies es mucha, dijo Jesucristo, y los obreros pocos. ¿Qué dijo? Rueguen al Señor de la mies. Rogar significa insistir, pedirlo constantemente, que envíe ¿qué? Obreros a su mies. O sea, tenemos que estar orando por obreros, por misioneros, ¿verdad? Y también nosotros ponernos a la disposición de Dios. No solamente que Dios envíe a otros, si también nos quiere enviar a nosotros, aquí estamos, amén. Pero hay que orar por obreros. ¿Por qué? Fíjese, hermano, es triste que en pleno siglo XXI haya naciones, haya lugares donde todavía el nombre de Cristo no es conocido, ¿verdad? Lo decíamos y eso lo sabemos por las estadísticas. Hay lugares donde no se conoce el nombre de Jesús, no conocen el único nombre en el cual hay salvación. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Pero entonces dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero ¿cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea que la iglesia tiene que orar por obreros. Tiene, hermanos, que pedirle insistentemente al Señor y tiene que enviar obreros. Amén. Eso fue una petición de Cristo. La iglesia también tiene que orar, esto es para hacer guerra espiritual en su oración, para derribar fortalezas demoníacas asentadas en regiones. Tenemos en la ventana 1040 unos bloques o unas fortalezas demoníacas, hermanos, terribles. Tenemos el bloque comunista, el islámico, tenemos el hinduista y el budista. Son bloques, hermanos, terribles, asentamientos demoníacos, zonas en tinieblas donde la luz de Cristo tiene que resplandecer. Amén. Jesucristo dijo que Él es la luz del mundo. Él no dijo que era la luz de un pueblo específico, la luz del mundo. La luz de Cristo tiene que resplandecer en cada región de la tierra, hermanos. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas fortalezas tienen que ser destruidas en el nombre de Jesús, derribando argumentos y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Usted tiene que aprender a hacer guerra espiritual. Esto es aprender a orar. Amén. Yo no sé aquí cuántas personas usan este tipo de oración diariamente. Si usted no la usa, use la palabra. Úsela y si quiere le damos una parte del bosquejo para que usted se lo lleve. Pero hermano, tenemos que aprender a orar así. No siempre vamos a ser niños espirituales, ¿verdad? Nada más, Señor, bendíceme, ayúdame. Dicen que la oración de los niños espirituales todas terminan en me. Dame, ayúdame, bendíceme, súpleme. ¿Ve? Usted tiene que pensar en otros y aprender a orar con violencia contra el reino de las tinieblas. Lo que estamos diciendo aquí, derribando argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a su obediencia. Satanás se ha levantado contra Cristo en las naciones, contra el conocimiento de Cristo. Él quiere estorbar el reino de Cristo. Pero usted y yo sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo y que Él está vencido. Y usted y yo tenemos al general en jefe que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios que va al frente de la batalla. Y tenemos que orar para que el reino de Cristo sea establecido en medio de los problemas, en medio de la crisis, en medio de lo que está pasando allí. Las almas se están convirtiendo, hermanos. El diablo no puede detener la iglesia. Pablo preso decía, oren por mí, para que cuando yo predique, hable con valor y pueda hablar con poder, porque la palabra de Dios no está presa. Puede estar un misionero preso, pero la palabra de Dios nunca está presa. Gloria al Señor. Y otra oración que el mismo Pablo pide, en 2 de Tesalonicenses 3, 1 al 2, él dice, por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y para que nosotros seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Amén. Él habla de que oremos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, hermanos. La palabra de Dios tiene que llenar la tierra. Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Pero la palabra tiene que llegar a cada región. Oremos por los contrabandistas de Biblia. Esto es algo que yo hago mío, siempre personal. Aquellos hermanos que arriesgan su vida para llevar la palabra, llevarla de contrabando a esas naciones donde es prohibido tener Biblia. Que usted no puede llegar al libremente con una Biblia, hasta lo apresan y hasta lo matan. Tienen que entrarla de contrabando. ¿Sabe lo que hacía un hermano en Somalia para contrabandear Biblia? La única cosa que no registraban allí eran los ataúdes
con los cadáveres cuando había un velorio, y para él transportarse, él se metía dentro de los ataúdes con el muerto. Eso suena drástico, ¿verdad? Él se ponía de acuerdo con alguien que lo dejara entrar ahí, y así era que llevaba Biblias, metido en un ataúd con un muerto cuando iba a ser transportado a otro lugar. Y el hermano decía, si esto es lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Hermano, las cosas que tienen que hacer, hermanos, para llevar Biblias a donde se necesita y arriesgar sus vidas. Muchos son apresados. Entonces tenemos que orar, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que llegue donde tiene que llegar. Que el diablo no la detenga. Que llegue a esas almas que la necesitan. El Salmo 147:15 dice, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Amén, nos tiene que interesar que la palabra, hermanos, se extienda, que la Biblia se traduzca a los idiomas que faltan. Hermanos, hay más o menos 4,000 y pico de idiomas y dialectos en la tierra y solamente la Biblia se ha traducido a 2,000 y pico. Hermanos, tiene que traducirse, que Dios provea los medios, los recursos, que cada nación, que cada grupo étnico tenga una Biblia en su idioma, tenga la palabra de Dios. Amén, el tesoro más grande que podemos tener aquí en la tierra, la palabra del Señor, por la cual muchos están muriendo, arriesgando su vida por este libro sagrado. Y que usted y yo lo tenemos hoy porque otros pagaron el precio con su vida para traducir este libro cuando era prohibido, hermanos. Y hoy usted y yo lo tenemos libremente y a veces no lo apreciamos. Así que apreciemos nuestras Biblias, que costó sangre tener este libro en las manos. La sangre de los mártires, hermanos. Si usted no ha leído la historia de la iglesia, sepa que los traductores de Biblia en aquel tiempo de la Reforma, muchos fueron asesinados por traducir la Biblia. Hermanos, qué privilegio tenemos, que tenemos tanta palabra, ¿verdad? Otros no tienen ninguna. Entonces tenemos que orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y para que los hermanos sean protegidos. Pablo decía, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque el diablo siempre se levanta. Gloria al Señor. También tenemos que orar para que los misioneros prediquen con valor y poder. Amén. Vamos a buscar en Hechos 4, esa palabra a mí me encanta. Hechos 4, versículo 29 al 30. La historia de este capítulo es que luego que Pedro y Juan, cuando van al templo a orar por el paralítico, ¿se acuerda del paralítico en la puerta del templo que en el nombre de Jesús se sana? Viene el pueblo a verla, ¿verdad? Maravillado. Pedro les predica, se convierten como 5,000 y Pedro y Juan son apresados, ¿verdad? Y son interrogados y les dicen, les prohíben que hablen en el nombre de Jesús y ellos dicen que van a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero estaban allí retenidos por las autoridades judías y el pueblo, la iglesia, los hermanos cuando oyeron eso, pues estaban en oración. Y cuando ellos son sueltos, porque no lo dejaron mucho tiempo, ellos volvieron a los cristianos. Y oiga lo que dice, me encanta. Hechos 4:23. Y puestos en libertad, o sea, Pedro y Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, o sea, oraron y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ahora menciona literalmente las palabras del Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ahora en el versículo 29, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo o con todo valor hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Tenemos que orar, amén, para que el Señor dé valor a sus misioneros, los empodere, los llene de valor, de confianza, que ellos puedan hablar con poder, con autoridad y que Dios haga milagros, maravillas y prodigios en medio de esos perseguidores, en medio de esa gente que no cree, ¿verdad? Para que Cristo pueda ser exaltado y la gente pueda conocer ese nombre, el único nombre en el cual hay salvación. Y otra petición que tenemos que hacer por el campo misionero, la tenemos aquí en el Salmo 8, el Salmo 2, versículo 8, que dice, el mismo Señor dice, pídeme, se lo está diciendo a Cristo, pero usted y yo somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenemos derecho a pedir eso, para Cristo, claro, no para nosotros. El mismo Padre le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces la iglesia tiene que pedir las naciones para Cristo, amén. Tiene que pedirlas en oración, tiene que preocuparse, hermanos, que las naciones conozcan a Jesucristo. Voy concluyendo. Amén. Entonces tenemos que involucrarnos en esta guerra espiritual en oración. Usted oyó las cosas por las que hay que orar, por los gobiernos,
por las autoridades, las personas, para que haya paz. Tenemos que orar por más obreros, que Dios envíe obreros a su mies. Tenemos que orar para derribar fortalezas y asentamientos demoníacos en regiones. Tenemos que orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y nuestros hermanos misioneros sean protegidos. Tenemos que orar para que los misioneros prediquen con valor y poder. Y tenemos que pedir naciones para Cristo. Amén. Las naciones son de Cristo. Aleluya. Voy concluyendo. Dice, Jesús reinará sobre todas las naciones. Eso es lo que el diablo no quiere. Amén. Que Jesús reine. El Salmo 2:6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dice el Señor, Dios desde los cielos, yo he puesto mi rey. Le guste o no le guste, en Sión es Jerusalén. Yo he puesto mi rey en Sión, mi santo monte. Esa ciudad es de Cristo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Ahora está hablando Jesús. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. O sea, Cristo vendrá a reinar a la tierra con vara de hierro. ¿Usted sabe cuál es esa vara? Su palabra, gloria a Jesús. Y dice que como cualquier vasija de alfarero, que el alfarero la destruye, la hace de nuevo, así también quebrantará las naciones, amén, bajo sus pies. Gloria a Jesús. Jesús tiene el gobierno universal, amén. Él tiene el gobierno de toda la creación. Dice la palabra que Él es la cabeza de todo principado y potestad y que todas las cosas serán sometidas bajo sus pies. Gloria al Señor. Todos los reinos del mundo caerán y solamente quedará el reino de nuestro Señor Jesucristo. Las naciones son herencia de Cristo, le pertenecen por derecho. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y no solamente el Señor es el creador de las naciones, sino también el redentor de las naciones. Le pertenecen por doble derecho porque fue su creador y es su redentor. Amén. El que rescató, amén, lo que Adán perdió con el pecado. Gloria al Señor. Bendito Jesús. El Señor exhorta a los hombres a someterse a Cristo. ¿Qué sigue diciendo en el versículo 10? El Señor habla aquí a los reyes. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. O sea, déjense corregir. Oigan la voz de Dios. Sean prudentes. Dejen que yo los corrija porque les va a ir mal si no obedecen mi palabra. Eso es lo que está diciendo ahí. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Temamos al Señor, hermanos. Temamos al Señor, porque el Señor es digno de ser temido. Y hay de aquel que no le tema. Le va a ir mal al que no teme al Señor, a los que se han levantado contra el Señor y lo han desafiado. A ninguno le ha ido bien. Usted sabe, tenemos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor, aquel hombre que por la misericordia de Dios o por la soberanía de Dios construyó un gran imperio, y él se creyó que fue él que conquistó todo ese poder, ¿verdad? Dios le da un sueño de un árbol que iba a ser cortado y que iba a ser puesto como animal y todas esas cosas. Y él, pues, cuando Daniel se lo interpreta, le dice, eres tú. Yo te aconsejo que pidas perdón por tus pecados, que te humilles. Y él no le hizo caso, ¿verdad? Y al cabo de un año anda paseándose en su palacio y diciendo, ¿es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria y mi majestad? Y al instante este hombre fue vuelto como un animal y comenzó a vivir entre los animales. Le crecieron las uñas, le creció el pelo, bueno, y allí estuvo por 7 años. Cómo Dios avergüenza a los que se creen grandes y poderosos, ¿verdad? Y yo le pido al Señor que todos esos soberbios los humille. Todos esos reyes de la tierra soberbios, que los humille, amén. Que se creen más grandes que el Señor. Nadie que se ha exaltado contra Dios le ha ido bien. Gloria al Señor. Y dice el Señor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Óigame, el Señor, el Padre, está muy interesado en que su Hijo sea honrado. Y si usted quiere tener al Padre contento, mejor sea que lo honre, porque dice, hónralo para que no se enoje. Y cuando nosotros reconocemos a Jesús como el Señor, le confesamos y doblamos rodillas, dice que para gloria de Dios Padre, el Padre es glorificado, el Padre se alegra. Gloria a Jesús. Jesús fue exaltado por su Padre y el Padre quiere que todos los demás lo exalten. Gloria al Señor. Si no le damos lugar, el lugar que Cristo tiene, Dios se enoja. En Hechos 4, 11 al 12, Pedro le dijo a los líderes judíos, este Jesús que ustedes rechazan, el cual no quieren, ese nombre que ustedes no quieren, el que se predique, ese Jesús es la piedra
que ustedes desecharon, pero que ha venido a ser la cabeza del ángulo, la cabeza del edificio. Sin él, el edificio se cae. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces es un peligro pelear contra Cristo, hermano. Por eso el Señor le dijo a Pablo, a Saulo de Tarso, que estaba peleando contra él, te estás dando golpe tú mismo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces, cuando no honramos a Cristo, el Señor, el Padre, se enoja. Una iglesia bendecida es una iglesia que honra a Jesucristo, que exalta a Jesucristo, donde Jesús es el centro de todo, donde Jesús es exaltado y glorificado, y haciéndolo así, también glorificamos al Padre. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, de repente llega su juicio también. Dios es amor, pero también es fuego consumidor para aquellos que rechazan a su Hijo, hermanos. El Padre es muy celoso con su Hijo, déjeme decirle, como es usted también con lo suyo. Si a usted le insultan un hijo o algo así, usted se molesta. Pero mire, el Padre, no quiera usted ver al Padre enojado, defendiendo a su Hijo. Y el Hijo es tan tremendo, ¿verdad? Yo amo tanto a Jesús, porque es que Él se gana el cariño. ¿Y quién puede ofender? Es que Jesús es tan amoroso que el que lo ofende, óigame, es la persona más despiadada del mundo. Jesús es tan hermoso, hermano. Lo único que provoca es amarlo. Gloria a Jesús. Y el Padre ha dicho, amén, que un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua tendrá que reconocer que Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Jesús es la verdad, y es por lo cual el diablo se levanta contra Cristo más que contra toda otra cosa, hermanos. El diablo odia a Jesús y teme a su nombre. Pero termina este salmo diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados los que confiamos en el Señor. Amén. En Isaías 26:4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En el Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que, hermanos, tenemos un Dios grande y poderoso en quien confiar. Y en medio de todo lo que estamos viendo, el caos, el sufrimiento, todo lo que ha llenado la tierra, la violencia, usted y yo sigamos confiando en el Señor y buscando primero su reino. Si usted busca primero el reino de Dios, Dios suplirá sus necesidades. Dios estará ahí por usted cuando usted pone los intereses de Dios primero que su propia agenda. Amén. Dios nos bendiga, póngase de pie. Gloria al Señor, y no se olvide que hay una guerra espiritual fuerte en las naciones y estamos llamados a pelearla y a tomar nuestro lugar en la batalla. A pelear esta guerra en oración, amén, con la palabra de Dios, en ayuno, en búsqueda, buscando las almas. Gloria al Señor. Así es que la peleamos. Como iglesia de Cristo tenemos que responder a ese llamado. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra en este día. Bendito el Señor. Damos toda gloria. Aleluya. Y si en este momento